Me parece que su discurso, señora secretaria, así como la exposición de motivos, no corresponden al texto de la iniciativa. Yo le haría rápidamente algunas preguntas. Se afirma repetidamente que la iniciativa tiene como objetivo crear más empleos y generar más competitividad, sobre todo jóvenes y mujeres. La pregunta sería, ¿cuál es la evidencia empírica para relacionar esta iniciativa con la creación de empleos? ¿Cuál es la experiencia internacional que la sustenta? Cuando es evidente que el problema del desempleo tiene un carácter estructural derivado de una política económica. El argumento más común del gobierno es que nuestro modelo es rígido cuando los datos demuestran que hay un nivel de rotación del 70%. 7 de cada 10 trabajadores cambian de empleo en un año. Sería conveniente que nos diera algunos datos comprobados entre la propuesta y la creación de empleos. Segundo, en el tema de subcontratación. El tema de subcontratación, la iniciativa solo garantiza derechos mínimos y omite poner límites. Por ejemplo, en la legislación chilena, que tanto nos gusta copiar, se estableció que no puede haber subcontratación en las actividades sustantivas o que constituyen el objeto social de las empresas. En otras legislaciones se adiciona que debe justificarse esta contratación excepcional para evitar su generalización, que debe evitar que existan unos trabajadores con un salario y otros con otro. ¿Por qué en la iniciativa se omiten estos contrapesos, señora secretaria? No basta que se afirme que el contrato de servicios deba ser por escrito o que se garantice la seguridad social, esos son derechos mínimos. Lo correcto sería que el Ejecutivo Federal hubiese tomado en cuenta las experiencias internacionales en donde los países le ponen límites a la subcontratación. De lo contrario, provocaríamos la precarización generalizada del empleo. La subcontratación se volverá un régimen común y los salarios irán cada vez a la baja. Por último, señora secretaria, en relación a la propuesta de limitar los salarios caídos, ¿considera usted justo que los trabajadores carguen con la tardanza que es imputable al Estado? ¿Que ahora los juicios duren más y que los trabajadores se vean obligados a negociar sus derechos a 2 o 3 meses? ¿Por qué, señora secretaria, el Ejecutivo Federal no propuso un nuevo sistema de justicia para que los juicios duren menos, como lo han hecho en otros países, como lo recomienda incluso la consulta elaborada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Le hago estas preguntas y ya en la segunda ronda continuaremos. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Señora secretaria, le preguntaba yo no si usted tenía, sino que nos explicara cuál era la experiencia empírica. Y yo me refería no tanto a los contratos, digamos, temporales o estos, sino en el sentido estricto de toda la reforma en general, esta iniciativa de limitar los salarios caídos, de la subcontratación, de los contratos por hora. ¿Dónde están los datos que nos demuestran que eso generaría más empleos? Y sí le pediría nos diera respuesta a las otras preguntas que realicé con respecto de por qué cargarle la mano y echarle la culpa, limitando los salarios caídos a los trabajadores a 1 año, y no mejor proponer que los juicios sean mucho más cortos y con respecto a los contrapesos en el tema de la subcontratación. Siguiendo, quisiera nos explicara cómo funciona su propuesta del artículo 899 relativa a los conflictos de titularidad. Usted sabe que en México somos el único país en el mundo en el que el patrón escoge al sindicato de su preferencia, que existe un comercio de contratos colectivos que ha convertido a los líderes sindicales en empleados de los despachos patronales buscando que les otorguen los contratos. La única salida que tienen los trabajadores es pelear la titularidad contractual. Mi pregunta es, ¿cómo van a cumplir los requisitos contenidos en el 899A, consistentes en dar una relación firmada de los trabajadores inconformes, acreditar una afiliación al sindicato con anterioridad y, para remate, acreditar una certificación de la autoridad registradora, es decir, de la Junta de Conciliación y Arbitraje en materia local? Obviamente nunca podrán cumplir estos requisitos, así lo demuestra la práctica. Entonces se cierran las puertas para los trabajadores. ¿No viola esto la libertad sindical, señora secretaria?
¿No pone la contratación colectiva en manos del patrón? ¿No cree usted que lo único que va a provocar es cancelar la vía de la ley y obligar a los trabajadores a la lucha clandestina? Porque nunca podrán tener acceso a un sindicato auténtico y deberán conformarse con el que el patrón les impone. ¿No cree usted que perjudica incluso a las mismas empresas? Y peor aún, ¿cómo funcionaría el 899C que señala que no se admitirá una nueva demanda por ninguna organización sindical hasta después de un año de que haya concluido otro juicio? ¿No se le ocurre, señora secretaria, que el patrón podrá autodemandarse para vacunarse contra una demanda de titularidad auténtica? ¿No le parece esto una monstruosidad? Muchísimas gracias. Ya me parece que usted se está confundiendo o está hablando de una iniciativa que no es, digamos, la que estamos aquí analizando. Primero, porque el juicio sumario únicamente se contempla para el IMSS, no para cualquier relación obrero-patronal. Entonces, no sé exactamente a qué se refería usted con respecto a esto. Lo segundo, ¿no?, de mi segunda pregunta, de cómo le van a hacer los trabajadores para cumplir con los requisitos de procedibilidad, para que apenas le den trámite a la demanda, nada tiene que ver con el tema del voto secreto. Entonces, mi pregunta más bien iba dirigida a ¿cómo le van a hacer los trabajadores si quieren demandar la titularidad para realmente formar un sindicato democrático con todos los requisitos que usted, digamos, que se plantean en la iniciativa y que yo le mencionaba hace unos momentos, ¿no? Nada tiene que ver esto con lo del voto secreto. Y lo del juicio sumario, pues sí hay que entenderlo, que por lo menos en la iniciativa que nosotros tenemos aquí se contempla para el IMSS, ¿no? Lo otro, bueno, sí me gustaría señalar aquí por qué la iniciativa de reforma laboral camina en sentido contrario a las recomendaciones de los organismos internacionales que tanto han señalado que en la contratación colectiva participen los trabajadores desde el momento en que se firman los contratos y que modifique el sistema de impartición de justicia laboral mediante jueces imparciales que no dependan del Poder Ejecutivo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el gran problema nace desde que las empresas, a la hora de pactar con los sindicatos, no le preguntan a los trabajadores. Entonces, ¿por qué no ha sido orientado, como lo han hecho todos estos organismos internacionales que nos han dicho, pregúntenle a los trabajadores? Ahí es donde deben estar, se deben poner rigurosos, no cuando ya se pactó con un sindicato y ahora a la hora de formar un sindicato democrático, entonces sí están todos estos requisitos que son imposibles de cumplir. Y lo otro le diría yo, como joven, como mujer, no me queda muy claro con todo este tema de los contratos por hora, ¿no? Porque ahorita se están enfocando mucho en lo que tiene que ver con los contratos más bien a prueba. Yo me gustaría que se enfocaran realmente en qué me beneficia y en qué le beneficia a las mujeres y a los y las jóvenes de México el contrato por horas, ¿no? O sea, no ¿cuál es la diferencia entre la actual regulación que señala que el trabajador se le podrá pagar por unidad de tiempo al contrato por hora? ¿Qué justificación tiene eso en la práctica? ¿Recibirán los trabajadores el pago por su séptimo día? ¿Tendrán derecho de antigüedad? ¿No cree usted que lo único que provocará es mayor precariedad en el modelo laboral, donde el 66% de los trabajadores ganan menos de 3.5 salarios mínimos y en donde nuestro salario mínimo es de 3 veces menos que el de Argentina? Es decir, sería bueno que aquí ante todas las y los diputados presentes nos dijeran exactamente en qué nos conviene, ¿no?, a la gran mayoría de los mexicanos, que se limite, es decir, vámonos a las nueces, porque hay mucha paja en esto. ¿En qué nos conviene la subcontratación, ¿no? Quitarle la responsabilidad al patrón, al verdadero patrón, que es el que se beneficia del producto del trabajo. ¿En qué nos convienen los contratos por hora? Nos van a contratar 3 horas y mañana, quién sabe, 20 a ver si te contratamos. ¿En qué nos benefician los salarios caídos a un año a los trabajadores? ¿Por qué no mejor pensar en juicios mucho más cortos? Porque entonces ahora los patrones van a aplazarlo mucho más, van a durar 10 años. ¿Y en qué nos conviene limitar
el derecho de asociación, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que hay que irnos a los puntos centrales para dar respuesta a todas las y los diputados presentes.